Recuerden, la bolilla de recursos es una bolilla muy importante. Es una de las bolillas sobre las que preguntamos en los parciales, no por una cuestión antojadiza, pero sí porque los recursos tienen un plazo, como ustedes ya vieron. Y este plazo es un plazo perentorio y exiguo, con lo cual, si yo, por más defectos que tenga el pronunciamiento que quiero cuestionar, si yo no lo interpongo en términos, ese pronunciamiento va a quedar firme. Si cuando yo, a medida que voy avanzando en el proceso, en el expediente judicial, se va un poco, se van agrandando las exigencias desde el punto de vista profesional. Yo en los recursos ya estoy pretendiendo modificar una resolución judicial de un juez de primera instancia. Fíjense dónde está, porque ya no hay límite esta hora. ¿Tiene lugar? Sí. Sí, llega. Gracias, no, por favor. Ustedes piensen que ya hay una resolución del juez que fue estructurada, tomó una decisión estructurada, fundada en derecho y a la que yo pretendo cuestionar. Entonces ese cuestionamiento hace para el profesional que implique una exigencia mayor. Ya tengo que dar vuelta a una resolución y no solamente me tengo que detener en el tiempo en el que estoy realizando la impugnación, sino también en los fundamentos que voy a dar. Yo jamás puedo cuestionar una resolución basándome en una disconformidad subjetiva. ¿Vieron qué pasa? No me gusta, porque es mala, la resolución es mala, está mal hecha. No dice nada. Está mal hecha, está mal. No está conforme a derecho. No está de acuerdo con los preceptos constitucionales. ¿Qué significa eso? Nada. Nada, que yo no estoy de acuerdo. Entonces, lo que yo tengo que hacer acá es un trabajo profesional más exigente. Yo tengo que armar una crítica concreta y razonada de las partes del fallo que considero equivocadas. Entonces, como profesional, tengo que salir de la crítica subjetiva y hacer una crítica técnica. El juez dijo esto y está mal. ¿Por qué? Porque debió haber dicho esto, porque este artículo exige otra cosa, porque esta prueba está mal interpretada. Tengo que trabajar en eso. Y eso me aleja totalmente de cualquier apreciación subjetiva. No tengo en estos recursos, que nosotros ahora vamos a dar un pantallazo para retomarlo, pero les quiero dejar esto claro. No es necesario, creo cuando en una discusión personal no es necesario gritar. Discutimos argumentos, está bien, está mal, pero la cabeza humana, la ira, el tema me hace discutir, me hace gritar, me hace levantar la voz. Con los escritos judiciales pasa lo mismo. Y eso no nos da mayor razón. La agresividad para con el otro profesional o para con el juez es algo absolutamente desaconsejable, que no suma argumentos, sino todo lo contrario. ¿Está bien? Entonces, cuando ustedes vayan a transitar por estos recursos, recuerden algunas máximas. No tengo por qué agredir, no tengo que decir que la resolución no me gustó, lo que tengo que decir es por qué no me gustó, por qué pretendo cambiar, que el Tribunal Superior eventualmente altere o cambie su posición. Perdón. ¿Me entienden? Entonces, estas son algunas premisas antes de hablar de recursos. Ustedes ya vieron, dentro de los recursos procesales, el de aclaratoria, ya lo vieron, qué significa, que es muy claro. Este es un recurso que está un poquito capaz, un poquito aparte del cuerpo de recursos en general, porque no pretende una modificación del fallo, sino la aclaración de algún concepto oscuro. Entonces, a veces incluso está tratado dentro de las... De hecho, donde está tratado es en el artículo 166, donde dice la actuación del juez posterior a la sentencia. O sea, ni siquiera está tratado dentro del cuerpo de recursos procesales. Y por ahí por el artículo 242, 238. Bien. Después ustedes vieron, si mal no me han informado, el recurso de revocatoria. Claramente ustedes tienen que tener, ¿qué les vamos a preguntar? Si se les deben haber dicho. ¿Ante qué juez se interpone? ¿Cuál es el juez que lo tiene que resolver? ¿Plazo? ¿Cuáles son las resoluciones apelables? Lo digo rápido porque entiendo que lo vieron.
cuáles son las resoluciones que son cuestionables a través de este recurso de revocatoria. La idea fuerza de este recurso es que se plantea ante el juez que dictó la resolución para que lo resuelva el mismo juez. ¿Está bien? Eso es el principio básico. Ese recurso es como que se resuelve en la primera instancia. El juez dice algo, a mí no me gusta, le pido al juez que lo modifique por las razones que le doy y el juez, a través de este recurso de revocatoria, tiene dos opciones. O me da la razón y lo modifica, o insiste con su resolución y dice que está conforme a derecho. ¿Está bien? Este recurso tiene una modalidad especial que es revocatoria con apelación en subsidio. ¿Okay? Esto es para algunas resoluciones, solamente aquellas que causen gravamen irreparable. ¿Está bien? ¿Vamos bien acá? Después ustedes vieron el recurso de apelación. El recurso de apelación ya es el recurso propiamente dicho, donde nosotros pretendemos que un tribunal superior, conformado por 3 jueces, en algunas cámaras son 3 jueces y en otras cámaras son 2 jueces, modifique a través de un nuevo examen la decisión que tomó el juez de primera instancia. Entonces, en este recurso de apelación, nosotros le vamos a preguntar plazo, resoluciones apelables, ¿se acuerdan? Resoluciones, providencia simple de causa gravamen irreparable, autos interlocutorios y sentencias definitivas. Una vez que tenemos estas resoluciones, tenemos que saber a partir de estas 3 cuáles se conceden con efecto, cuáles son las formas de concesión. Libremente o en relación. Libremente las sentencias definitivas, en relación las sentencias que no son definitivas, que son los autos interlocutorios o las providencias simples que causen gravamen irreparable. Vamos bien hasta acá, esto es lo que estoy desarrollando. Yo solamente le digo los títulos. ¿Está bien? Entonces, el recurso de apelación, y creo que esto, acá nos vamos a detener un segundo. ¿Se acuerdan que había 2 formas de concesión y 3 efectos? Suspensivo, devolutivo y diferido. ¿Está bien? Bueno, ¿cómo es el trámite del recurso de apelación? Y vamos a ver el trámite del recurso de apelación y el 255 del Código Procesal. Eso es lo que vamos a ver hoy. Creo que no lo habían desarrollado. Díganme si es así. Sí, ¿sí? El tema es así entonces. Vamos a ver recurso de apelación, centrándonos ya no en las formas y efectos, sino en el trámite del recurso. Vamos a traer del pasado algo que vimos en la primera mitad. ¿Ustedes se acuerdan que nosotros cuando vimos prueba, dijimos que el artículo 1337 establecía que todas las cuestiones sobre producción y denegación de prueba eran inapelables? Todas las cuestiones que el juez resuelve en la etapa de prueba sobre admisión o denegación de una prueba son inapelables. Si el juez le dice, este testigo no declara porque no me gusta la cara, eso no es apelable. Y usted dice, pero el juez va a decir, sí, es inapelable. ¿Por qué? Porque el 377 dice que este tipo de resoluciones que el juez toma, así sean arbitrarias, no lo dice así textual, pero no da lugar a que se puedan modificar a través del recurso de apelación. Si estamos hablando de prueba, la prueba es algo fundamental, que va a poder inclinar el juicio a favor o en contra. Y sin embargo tenemos que el artículo 377 nos dice que todas las resoluciones que el juez tome sobre admisión o denegación de pruebas son inapelables. Y entonces ustedes dirán, a mí me toca un juez arbitrario, un juez malintencionado, o alguien que por no sé qué razón, o equivocadamente, o por simple error profesional, deniega una prueba fundamental. ¿Me hace perder el juicio? Sí. ¿Puedo apelar?
Entonces me queda decir, ¿y así? ¿Nos vamos a casa, listo? ¿Sin más? No. No. ¿No vamos a tomar algo? ¿No vamos a cenar? No. Listo. ¿No hay revancha? No. Bueno, acá viene la explicación. Cuando yo interpongo el recurso de apelación y el recurso de apelación se interpone ¿contra qué? Contra la sentencia definitiva. Si el recurso de apelación se concede contra la sentencia definitiva, ¿qué es? Después de una sentencia y a mí no me gustó. La sentencia queda por terminado el proceso. A mí no me gustó, me parece arbitraria, errónea, no está conforme a derecho. Bien, la apelo. Después, ¿cómo me va a conceder el recurso? Libremente. Si me lo concede libremente, lo habrán visto, hay dos características de este recurso concedido libremente. ¿Cuáles son? Se pueden alegar hechos nuevos y se puede replantear prueba. Bien. ¿Por qué me deja alegar hechos nuevos? Acá, en la apelación. ¿Por qué difirió todo esto para este momento? Porque quizás la sentencia no es apelada. Y si no es apelada, quiere decir que no está. ¿Por qué puede no ser apelada? Porque se le convienen los términos. ¿Por qué puede no ser apelada? Porque las partes más o menos se conformó. Porque lo arreglaron antes. Entonces, ¿qué sucedió? Directamente, esto va a quedar y la sentencia va a quedar como el juez la dijo. Pero, recuerden que si a mí la sentencia no me gusta, si yo la apelo, acá puedo replantear, puedo pedirle a la Cámara que produzca la prueba que el juez injustamente me denegó. ¿Cuándo? En el momento de prueba que yo no pude apelar porque el 377 me lo impedía. Entonces acá se lo tengo que pedir a la Cámara. Entonces ahora vamos a ver cómo es ese proceso mediante el cual le pido al juez, al tribunal de alzada, que replantee la prueba. No solamente eso, sino los hechos nuevos. ¿Recuerdan qué son los hechos nuevos? Los hechos nuevos son aquellos hechos que suceden después. ¿Cuándo tengo yo que invocar los hechos? Bien. ¿Y el demandado cuándo? Si hay hechos que suceden con posterioridad y que son importantes para el juicio, yo los tengo que denunciar. Son hechos nuevos, que tienen que tener relación con el proceso y tienen que ser conducentes, ¿no? Importantes. Ahora, ¿hasta qué momento los puedo alegar? ¿Recuerdan el límite temporal para alegar hechos nuevos? Hasta 5 días después de abierta la causa a prueba. Es decir, ni bien está trabada la lista y se abre la prueba, tengo 5 días. Si no alego los hechos nuevos ahí, no los puedo alegar después. Y la pregunta a ustedes, ¿cuál va a ser? ¿Y los hechos que pasan después? Que a lo mejor son importantes, que a lo mejor definen el proceso. ¿Cuándo los alego? Cuando apelo a la sentencia, si tengo ganas, si la sentencia no me gusta, si la apelo en términos, qué sé yo, ahí tengo que alegar los hechos nuevos. ¿Cuáles? Los que pasaron después de esos 5 días de abierta la causa a prueba. Yo no puedo alegar hechos nuevos que en realidad los tenía que haber alegado antes de que abriera la causa a prueba. ¿Por qué el código pone este límite temporal? Porque la prueba va a ser sobre los hechos. Se van a probar hechos. Entonces, si yo empiezo a probar, no puedo venir en la mitad de la etapa de prueba y decir, acá, miren, pasó esto, ahora quiero... No, ya está la prueba ofrecida, ya está la prueba concretada. Si yo permito que en cualquier momento me vengan a alegar hechos nuevos, eso no termina más. Yo digo, no tengo que alegar hechos nuevos hasta acá. Si después pasaron cosas que influyen en la sentencia, que son importantes, y pasaron después, o las partes tuvieron conocimiento después de ese hito temporal, que son los 5 días que abierta la causa de prueba, entonces usted va a poder alegarlos
apele la sentencia. Ustedes me dirán, ¿y si no apele la sentencia? Listo, quedó así, quedó firme. ¿Y pero si los hechos nuevos? Sí, los hechos nuevos. ¿Y con prueba mal denegada y arbitraria? Sí. Medio pelota. ¿Está bien? Entonces, vamos a hacer la reconstrucción de los pasos. Sentencia. Pues una sentencia y hace lugar a la demanda. Puede apelar una de las partes o las dos. El demandado, obvio, porque es un lugar a la demanda. Y el actor, si bien ganó, puede apelar porque considera que eventualmente no es suficiente el reconocimiento del derecho o quiere aún más de lo que se le concede en primera instancia. Apela. El juez concede el recurso libremente. ¿Esto qué significa que el juez conceda el recurso? ¿Qué significa que el juez conceda el recurso libremente? Que nosotros vamos a tener que solamente apelar. El juez concede el recurso. ¿Y dónde vamos a llevar la fundamentación? A la Cámara. A la Cámara. Entonces, ¿el juez qué va a hacer acá cuando las partes apelan? Apela al actor. Concede el recurso libremente. ¿Lo eleva? No. Tiene que esperar a ver qué hace el demandado. ¿El demandado puede apelar o no? Si apela, entonces concede el recurso y ahí sí lo eleva. Si se le vence el término al demandado para apelar, ¿qué hace? Una vez vencido el término, ¿el juez va a estar contando los plazos? No. Va a venir el interesado. ¿Quién es el interesado? El actor. Y apeló. Va a venir el actor y va a decir, señor juez, ya venció el término para apelar. Bien, muy bien. El juez va a contar los plazos. Sí, venció. Listo. Eleva el expediente a la Cámara. ¿Está bien cómo termina aquí la actuación de primera instancia? Una vez que el juez concede el recurso de apelación, pierde absolutamente las facultades para seguir actuando en el proceso. Concedió el recurso, se desentiende, ya está. No le podemos seguir pidiendo cosas al juez, salvo cosas excepcionales, algún embargo, pero sobre el tema puntual, de fondo, el juez dice, yo ya me desprendí. Concedí el recurso, es problema del Tribunal Superior. Bien. Una vez que se concede el recurso de apelación, libremente, que es lo que vamos a ver hoy, todos nosotros ustedes ya lo vieron, el expediente es elevado a la Cámara de Apelaciones. La Cámara de Apelaciones, ustedes saben, es un tribunal colegiado que tiene como premisa, como labor esencial, perdón, ¿está llena la otra hora? Si fíjense ese lugar, porque si no vamos a estar muy. ¿Cuál es la premisa central que tiene el recurso, la actuación de la Cámara? Es revisar las decisiones de la primera instancia. En este caso lo que va a revisar es una sentencia definitiva. Bien, las cámaras, vale una aclaración. Por una desinteligencia legislativa, como tantas, hay cámaras en la provincia de Buenos Aires que tienen, y esto se lo voy a comentar porque para que ustedes vean cómo a veces funcionan las cosas. Históricamente las cámaras de apelaciones estaban integradas por 3 jueces que en estos casos votaban por mayoría, ¿no? O sea, siempre iba a haber una mayoría. Uno votaba por A, el otro votaba por B, el otro votaba entre A y B, ¿no? Y si estaban todos de acuerdo, votaban todos de acuerdo. Bien, una ley vieja que entendió que había un sistema mejor que 3 jueces, que sean 2 jueces. Y uno dice, ¿cómo? Sencillamente, nosotros en Lomas de Zamora, por ejemplo, teníamos 2 salas de 3 miembros. ¿Está bien? 2 salas de 3 miembros. En un momento legislativo, hace muchos años, se entendió que el sistema mejor era de 2 jueces y un presidente
rotativo que solamente votaran las disidencias. Entonces la Cámara de Lomas estaría integrado por los 6 mismos jueces, pero en este caso integrando salas 2, 2 y 2. ¿Entienden? En vez de 3 y 3, 2, 2 y 2. Y ustedes dirán, y si empatan, decide un presidente. Así está la conformación actual, pero ahora les digo qué fue lo que pasó. Así está la conformación actual. Decide el presidente. Si entre el juez 1 y 2 no se ponen de acuerdo. ¿Bien? Entonces esta legislación sale en un momento en que había departamentos judiciales que todavía no estaban creados. Había menos departamentos judiciales. Entonces la ley sale y dice, los departamentos judiciales de Lomas, los más viejos, San Isidro, Dolores, lo incorpora a los viejos y dice, las salas civiles y comerciales van a estar integradas por 2 miembros y un presidente que va a rotar. Cuando la ley se pone en funcionamiento 30 años más tarde, había departamentos judiciales que se crearon nuevos. Quilmes, por ejemplo. La Matanza, por ejemplo. Como no estaban comprendidos en esta reforma cuando se decidió ponerla en práctica, ellos quedaron con salas de 3, porque no estaban incorporados en esta. Y otros quedaron con salas de 2. Entonces ustedes saben la provincia de Buenos Aires, ¿qué tienen ahora? Que hay departamentos judiciales, como por ejemplo Lomas, San Isidro, La Plata, quizás los más grandes, Morón, los del interior, como Mercedes, Dolores, están integrados por salas de 2 miembros, con un presidente rotativo. ¿Qué significa? La Cámara de Lomas hoy tiene 7 miembros, 3 salas de 2 y un presidente. ¿Qué pasa? Anualmente este presidente cambia. ¿Cómo funciona? Los jueces son 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Eh? Sala 1, sala 2, no tengo, perdón, y sala 3. Y un presidente acá. Anualmente este presidente va a bajar a alguna sala. Baja a la sala 1. Y el juez 1 va a ir como presidente. Al siguiente año, este presidente vuelve a su sala. Y el séptimo cambia de sala y así se van turnando y se van desintegrando las salas permanentemente con un presidente que anualmente va a cambiar. Entonces, la sala 1 hoy tiene un criterio porque la integra Rabino y Cataño. El año que viene Cataño se va a la presidencia, baja Conti, Rabino Conti, a lo mejor no tienen el mismo criterio, tienen que definir Cataño. Y el otro año hay un juez que rota todo el tiempo, que es el séptimo, rota por todas las salas. ¿Bien? Quedó integrado así. Entonces, ustedes van a ver, entonces en la provincia de Buenos Aires, ¿las salas son de 2 con un presidente rotativo? Sí, algunas. Otras no, otras son salas de 3. Por ejemplo, Quilmes, que quedó viejo como el departamento nuevo, la ley no lo contempló y quedaron así con salas de 3. ¿Me siguieron? ¿Se entendió? Sí. Hoy en Loma de Zamora tenemos 3 salas. Sala 1, 2 y 3. Y un presidente que va rotando todos los años, va rotando por todas las salas. No es el presidente, es el séptimo. Es un séptimo, una especie de lobizón que va depositando sus ideas en cada sala anualmente. ¿Bien? ¿Y la funcionalidad que es mejor que es más? No, lo que pasa es que, claro, en vez de acordar entre 3, se acuerda entre 2, pero esta desintegración permanente hace que los criterios no sean tan estables. Depende de cómo está integrada la sala, ¿sabes? Como que se desintegra muy rápido. Ahora bien, entonces, vamos a centrarnos, para la explicación de lo que viene en la materia, vamos a centrarnos como es la Cámara de Lomas, que es donde estamos nosotros. La no difiere tanto, pero bueno, puede haber alguna diferencia que la vamos a ver igual. Esto, yo hace 18 años que estoy en la Cámara de Lomas, y esto habrá empezado hace 10 años más o menos. No, un poco más. En el 2009, serían 13 años que se hizo esta modificación. Bien. Entonces, cuando el juez de primera instancia dicta una sentencia y yo la apelo, el juez me la concede libremente. Una vez que cada una de las partes interpuso el recurso y el juez lo concedió o venció el término para apelar,
El expediente es elevado. ¿Qué es lo primero que se hace en la Cámara de Apelaciones? Porque la Cámara de Apelaciones es una, integrada por todos. Después está dividida en salas. La Cámara es una, dividida en salas. ¿Qué hace la Cámara de Apelaciones en una estructura que es una estructura de presidencia? Se sortea la sala que va a intervenir. Sala 1, sala 2 o sala 3. Una vez que se sortea la sala, siempre se va a sortear la sala en esta oportunidad. A veces ya está sorteada. ¿Por qué? Porque a lo mejor durante el proceso ya intervino alguna sala en algún recurso en relación, en alguna revocatoria con apelación de subsidio. A lo mejor ya intervino una sala. Si intervino una sala, siempre va a ir a la misma, ya no hay sorteo. Queda radicada ahí. Entonces, hecha esta aclaración, nosotros apelamos a la sentencia definitiva, va a la presidencia sortea qué sala va a intervenir. Sala 1, sala 2 o sala 3. Supongamos que queda en la sala 1. ¿Bien? Para hacerlo más fácil. Queda en la sala 1. ¿Qué es el primer despacho de la Cámara? ¿Cómo es el trámite? La Cámara lo que le hace saber a las partes es que va a intervenir la sala 1, formada por los doctores Rabino y Conde. Mi compañero de sala. Rabino y Conde. ¿Bien? ¿Para qué hace saber que va a intervenir Rabino y Conde sin hacer nada? Solamente hace saber que va a intervenir. Porque las partes pueden tener alguna causal de recusación o excusación en el caso de los jueces. ¿Cuáles son las causales de recusación de los miembros de la Cámara? La misma que para los jueces de primera instancia. Los mismos y que ustedes vieron en teoría que en el proceso, que es el artículo 17. En el artículo 17 hay una serie de cuestiones donde las partes tienen la posibilidad de recusar y los jueces la obligación de excusarse. Si son parientes, si tienen algún interés en el juicio, si son acreedores, deudores, empleadores, bueno, esas cosas que hacen presuponer que el juez podría estar condicionado o eventualmente involucrado en la decisión final del proceso. Entonces, primer despacho se hace saber la sala que va a intervenir, para que las partes hagan uso del derecho de ejercer la recusación de sus integrantes. Bien, a partir de acá, las partes, según el proceso sumario, ¿sí?, tienen 5 o 10 días para expresar agravios. ¿Qué es la expresión de agravios? La crítica que se hace sobre los hechos contra los... La expresión de agravios es fundamental, es el escrito mediante el cual las partes manifiestan y exponen sus críticas. Y en esta expresión de agravio, ustedes podrían haber visto ya que los docentes que estuvieron antes que yo, en esta expresión de agravios, las partes que lo consideren es la oportunidad de pedir el replanteo de prueba o denunciar hechos nuevos. En esta expresión de agravios es la oportunidad que tiene el apelante de replantear la prueba que fuera mal denegada en primera instancia o denunciar hechos nuevos. ¿Qué pasa si no expresa agravios? ¿Qué hace? Entonces, aquí, en este momento, es el que nosotros encontramos la explicación de esas dos limitaciones que nos puso el código en primera instancia. ¿Cuáles eran? Que no podemos apelar las cuestiones de prueba. ¿Por qué? Porque si usted quiere, vaya cuando no le guste la sentencia, porque a lo mejor aún con una prueba mal denegada a usted la sentencia le gusta. Pero si no le gusta la sentencia y usted entiende que es motivo importante para traer en este momento la prueba, acá la puede replantear.
Y si usted tiene hechos nuevos que el juez de primera instancia no pudo considerar porque acaecieron con posterioridad a los 5 días después de haber abierto la causa prueba, como dice el 363 respecto de hechos nuevos, acá lo tiene que plantear hechos nuevos. Esta posibilidad solo está en el recurso concedido libremente. Recurso concedido contra la sentencia definitiva. Los recursos concedidos en relación no tienen posibilidad de alegar hechos nuevos ni de planteo de prueba. ¿Qué se hace con esta expresión de agravios? En esta expresión de agravios yo les dije siempre, desde que empezó la clase del día de hoy, acá es donde tienen que descargar todo su conocimiento técnico y científico. Acá tiene que ser cirujanos. Acá no puede ser un barra brava que venga y se queje del juez, de la otra parte, del lector. No, acá uno tiene que hacer gala de su profesión, ¿cierto? Y criticar con altura, criticar con conocimiento y solvencia técnica. No es necesario agredir, no es necesario calificar ni adjetivar a los demás integrantes de este pleno. Cuanto más se agrede, cuanto más se levanta la voz en el mal sentido, más se desprestigia nuestra pieza jurídica. Entonces, eso tengan siempre en cuenta. No importa si el juez es bueno o malo. Yo digo que se equivocó acá. Y digo que se equivocó por esto. Eso es suficiente. De esta expresión de agravios, el tribunal de alzada va a dar traslado a la contraria. Que tendrá la facultad, no la obligación, de responder. Y si apeló a la otra parte, hacemos lo mismo. De la expresión de agravios de la otra parte se le da traslado en forma cruzada para que cada uno diga lo que considere pertinente respecto de la expresión de agravio del contrario. ¿Cuándo la Cámara va a hacer lugar a los hechos nuevos y al replanteo de prueba? La Cámara va a hacer lugar al replanteo de prueba cuando ésta haya sido erróneamente denegada por el juez de primera instancia. ¿Qué nos quiere decir esto? Que si yo me olvidé de la prueba, que si yo quiero un testigo nuevo porque no está para suplir, no es una segunda oportunidad, no es otra oportunidad, no. Lo que tiene que haber sucedido en la instancia primigenia para que la Cámara acceda a producir prueba en segunda instancia, cosa que es muy excepcional, tiene que haber sido mal denegada en primera instancia. Eventualmente el juez declaró la negligencia y no correspondía, o la caducidad de la prueba y no correspondía. Después la denegó arbitrariamente sin sustento. Entonces ahí el juez puede, la Cámara, puede ordenar la producción en segunda instancia de esa prueba que estamos queriendo reeditar. Solamente en esos casos. Lo mismo con los hechos nuevos. Si hay un hecho nuevo
que yo denuncio en esta expresión de agravios y pretendo que sobre ese hecho nuevo se produzca prueba, porque ¿qué pasa cuando denuncio un hecho nuevo? Denunciar un hecho nuevo no me sirve de nada, yo tengo que probar después que ese hecho nuevo existió. Entonces, no solamente va a ser un hecho nuevo que la Cámara va a tener que aceptar como tal, sino que va a tener que producir la prueba respecto del acaecimiento o la efectividad de la ocurrencia de ese hecho nuevo. Acá un poco se explican estos dos límites temporales que nosotros sufrimos en primera instancia, 377 y 363. 377, cuando me dicen que no son apelables, no son recurribles las decisiones sobre admisión y denegación de prueba, y los hechos nuevos solamente se pueden alegar hasta 5 días después de abierta la causa. Porque acá tengo una chance. Bien. Una vez que estamos situados aquí, tenemos, ¿qué tenemos? La sentencia del juez de primera instancia, tenemos la apelación formulada en tiempo y forma por las partes que se consideraron agraviadas, tenemos la elevación y la intervención de una sala que ya ha quedado consentida, en este caso en Lomas de Zamora, con 2 jueces que van a intervenir en la discusión del caso. Tenemos la expresión de agravios de cada una de las partes, donde nos han manifestado cuáles son sus disconformidades, qué es lo que pretenden, qué es lo que pretenden modificar y por qué lo pretenden modificar. Tenemos ya resuelto el problema de si hay o no hay prueba en segunda instancia, porque ustedes piensen siempre que es muy excepcional la prueba en segunda instancia, porque el principio basal, medular, es que la Cámara revise la sentencia con los mismos elementos que tuvo en cuenta el juez. Yo voy a revisar la sentencia del juez con los mismos elementos que él valoró. Si yo le voy a incorporar elementos nuevos, entonces estoy un poco alterando las condiciones de esa revisión. ¿Pero qué? ¿Se hace? Sí. ¿Cuándo excepcionalmente? ¿En qué circunstancias? En que la prueba sea importante, conducente y que haya sido mal desestimada en primera instancia. Tiene que haber sido mal desestimada. Si yo no la ofrecí, no va a haber apertura de prueba en segunda instancia. Tiene que haber sido mal denegada. Es decir, yo en su momento la tengo que haber propuesto y el juez la tiene que haber denegado en forma equivocada. Bien, una vez que tenemos todo este derrotero, ustedes dirán, bueno, ya estamos en condiciones de resolver. ¿Cómo hace la Cámara para resolver? Que es un cuerpo colegiado, que es una sentencia diferente a la sentencia que nosotros vimos ya en primera instancia. Acá el voto de los jueces va a ser en forma personal. Disculpame, ¿está llena de tu habla? ¿Cómo? ¿También yo? El voto va a ser personal. La Cámara tiene 2 maneras de expresarse. En las sentencias definitivas, por lo general, en los recursos concedidos libremente, los votos de los jueces, de los magistrados, van a aparecer individualizados en forma personal. ¿Qué significa? El doctor Rabino piensa tal cosa, el doctor Conti piensa tal cosa. No van a hablar los dos, nosotros pensamos, no. Uno va a decir lo que piensa y el otro eventualmente, si piensa igual, lo que va a hacer es adherir al voto del terminante. ¿Está bien? Entonces, ¿qué se hace una vez que nosotros tenemos la sentencia, las expresiones de agravios, las respuestas a las expresiones de agravios, zanjado los temas de replanteo de prueba y hechos nuevos? Ya estamos en condiciones de dictar sentencia. ¿Cuál es el próximo paso que el tribunal hace? Es sortear el orden de votación. Se sortea el orden de votación. ¿Qué significa que se sortea el orden de votación? En secretaría de la sala se hace un sorteo
que este sorteo se hace con un sistema de computación donde se va a determinar qué juez va a estudiar primero el expediente y qué juez lo va a estudiar en segundo término. Una vez que se hace ese sorteo, se comunica y se dice, y esto queda consignado en la sentencia, se dice, que cuando hay una sentencia de Cámara, que la próxima se lo puedo llegar a traer, dice, practicado el sorteo de ley, quedó así configurado. En primer término opinará el doctor fulano y en segundo término el doctor Mecano. Y en la sentencia, acto seguido, se va a proceder a dictar sentencia donde el doctor sorteado en primer término se lleva el expediente, lo estudia y emite su pronunciamiento. Ahora, ustedes van a ver que aparece un término en las sentencias de Cámara donde dice llevado los expedientes al acuerdo. ¿Qué significa? En las cámaras de apelaciones, que son tribunales colegiados, cuando el juez que va a votar en primer término estudia el expediente, antes de hacer el voto lo lleva al acuerdo. Al acuerdo es la reunión de la Cámara en pleno, si los jueces más los funcionarios, y se expone en el tema y cuál es la opinión, para congeniar con el otro colega una discusión previa antes de la sentencia. No es que uno se lo lleva, hace el voto y se lo pasa. Hay maneras de trabajar, hay quienes entienden que es así. Si no, no, la ley no hablaría de acuerdo. El acuerdo, porque ¿qué pasa? En un tribunal colegiado, si cada uno va a decir exclusivamente lo que pienso, lo que piensa, sin ceder, sin entender al otro, sin acordar, van a salir sentencias un poco disgregadas. Para mí el interés que corresponde es el 7%, no, para él es el 6%. ¿Listo? Entonces vota otro para saber si es el 5 o el 7. Entonces hay que acordar, hay que ser flexibles y tratar de llegar con el colega a un acuerdo de voluntades para que la sentencia sea homogénea. A veces se logra y a veces no. A veces hay cosas que uno puede acompañar y otras que dicen no. Entonces, ¿qué puede suceder? En la sentencia de Cámara ustedes van a ver que la opinión es personal. El primer juez que vota tiene que tratar todas las cuestiones que han sido sometidas a su consideración en la expresión de agravios. Cada cuestión que mereció un agravio por parte del recurrente tiene que ser estudiada y respondida en la sentencia. ¿Puede la Cámara avanzar sobre otras cuestiones que no fueron materia de agravio, pero que sí están mal, pero que sí a lo mejor se advierte que son contrarias a la Constitución? ¿Puede avanzar? No, de ninguna manera. La Cámara tiene una doble limitación. Lo que se pidió en la demanda y lo que se planteó en la expresión de agravios. Fuera de esos términos, la Cámara no puede, eventualmente, los jueces de la Cámara no se pueden pronunciar. ¿Cómo? En la demanda y en los agravios. Esa es la doble limitación que tiene la Cámara para expedientes. Entonces nosotros en la sentencia de Cámara de un recurso concedido libremente vamos a tener la opinión individual de los magistrados establecida en el orden en que quedó su tiempo de votación. Primero, el que quedó sorteado en primer término, y el segundo, ¿qué puede hacer? Adherir a todo, adherir en parte o disentir. En el caso que adhiera, la sentencia ya quedó confirmada y quedó resuelta. Si hay una disidencia, ¿a quién tenemos que ir a golpear la puerta? Presidente. Al que esté como presidente circunstancialmente en ese momento. Ahora, fíjense un dato. Pongamos, fíjate que usted no tiene la solución y tampoco creo que hay una solución, pero no parece razonable. Supongamos que el juez que votó en primer término dijo
A. El juez que votó en segundo término dijo B. ¿A quién vamos? Al presidente. Y el presidente dice, yo ya 50 veces dije C. ¿Qué quieren que haga? ¿Se puede hacer eso? No. ¿Tiene que pronunciarse entre A y B? Sí. ¿Tiene posibilidad de hacer otra cosa distinta a A y B? No. ¿Queda como un loco? Sí. ¿Está el sistema cerrado razonablemente? No. Se agarra un científico, un físico y nos dice todo loco. Pero bueno, tiene que pronunciarse. Él es llamado a pronunciarse, no como quiera, entre A o B. Que elija la que más cerca está. ¿Se entiende esto? Sí. No tiene una solución. Si dice C, ¿qué hay que llamar a quién? ¿A otro? Bueno, eso es un no pronunciamiento, eso es una no sentencia y eso es una laguna legal, que es mar, no una laguna legal. Es un mar que quedó. Entonces, ¿cuándo se pulían estos en la sala de 3? Cuando eran 3 jueces y se iban los 3 al acuerdo, eso se iba manejando. Acá el acuerdo es entre 2 y llamamos a ese tercero para que venga a auxiliarnos para definir. ¿Cómo queda esto? Y queda ahí. Tiene que pronunciarse entre A y B, no tiene opción. Y va a tener que decir, bueno, yo en realidad dije C, pero en este caso voy a decir A o B. ¿Está bien? Entonces, y ahí queda conformado. Sí, perdón. Sí, una pregunta. Si en el supuesto de que adhiera en parte a lo que dice el primer juez, también ahí para el resto define el presidente. Claro, el presidente que es una asociación. Si es una sala de 3, ya directamente entre los 3 van a definir quién vota en un sentido, quién vota en otro. Se discute porque la sala está integrada por 3. Entonces, estas cuestiones se resuelven dentro de la misma sala. ¿Y qué pasaba antes? Que muchas veces el que votaba en disidencia de los otros dos, a lo mejor ni votaba, porque es un voto que, como se dice, testimonial, porque no hacía la decisión. Pero que es importante que se haga, porque eventualmente si ustedes tienen que recurrir a la corte, es bueno tener, aunque sea un voto de los 3 en disidencia. Es bueno, porque bueno, yo pienso como ese, no estoy solo, no estoy yo diciendo cualquier cosa, hay alguien que ya piensa como yo. Entonces es interesante, en su momento, cuando éramos 3, el tercero decía, bueno, yo para qué voy a votar si ya estoy tan de acuerdo con esto. Pero no, yo siempre decía, no, hay que votar, porque quizás cuando la corte intervenga en los recursos extraordinarios, que ahora vamos a ver, si yo fuera abogado, me gustaría que mi opinión estuviera reflejada por alguno de los jueces si realmente piensa como yo. Bueno, entonces ahí tenemos lo que es cómo se llega al pronunciamiento definitivo en un tribunal de alzada. Recuerden, no sé si les habrá dicho la docente anterior, que el recurso de nulidad, no existe recurso de nulidad ordinario. Si yo entiendo que la sentencia es nula por un defecto de forma, lo que tengo que hacer es recurso de apelación. Y dentro del recurso de apelación está incorporado la posibilidad de pedir la nulidad. Pero si nosotros vamos al código, no hay un recurso de nulidad específico, como sí el recurso extraordinario. En el recurso de apelación yo tengo el recurso de apelación, nada más. Pero si yo quiero anular la sentencia, si yo la quiero anular, ¿qué tengo que hacer? ¿No? ¿Cómo hago anular una sentencia? Tengo que apelarla, como si la fuera a apelar, nada más, y cuando expreso agravios, pedir la nulidad. Pero no hay un recurso especial de nulidad de sentencia, como hay eventualmente en otros tipos de procesos o en otras jurisdicciones donde hay un recurso de nulidad propiamente dicho. ¿Se acuerdan que los efectos de los recursos, cuáles eran? Suspensivo. Diferido. Suspensivo, devolutivo y diferido. ¿Cuáles eran las características de estos 3?
el suspensivo, ¿qué pasa? Mientras yo apelo la resolución, o sea, todo este trámite, la resolución apelada quedó suspendida, no se ejecuta, no se avanza. El devolutivo, todo lo contrario. Mientras yo apelo y hago todo este trámite, que dura un tiempo, la resolución apelada se va cumpliendo. Es medio raro, si todavía no está firme, ¿por qué cómo se cumple? Y porque es para casos excepcionales. Alimentos, medidas cautelares. Yo quiero embargar a alguien y no lo puedo embargar hasta que la resolución quede firme, entonces ¿qué va a hacer? Posiblemente cuando lo vaya a embargar no tenga nada. Entonces, en estos casos, el recurso se concedía con efecto devolutivo. Y había una tercera opción, que es la que vamos a ver ahora, que es el recurso diferido. Vamos a ver porque tiene relación con lo que estamos diciendo. El recurso diferido. Cuando yo apelo una cuestión, ¿se acuerdan cuando, no sé si les explicaron cuándo se concedía el recurso con efecto diferido? Cuando era que se podía tratar luego. Claro. ¿Luego cuándo? En la sentencia. Acá. Entonces, si yo durante el trámite del proceso apelé alguna cuestión menor, incidental, que no justificaba elevar el expediente, como las costas en un incidente eventualmente, ¿qué sucedía? El juez me concede el recurso con efecto diferido. ¿Para cuándo? Para este momento, cuando apele la sentencia. ¿Cuándo lo tengo que fundar, este recurso diferido? ¿Cuándo lo tengo que fundar? Primero tengo que apelar la sentencia. Porque si yo la sentencia la dejo firme, me gustó la sentencia, terminó el juicio. Todos los recursos que tenía antes cayeron, todas las cuestiones. Si yo dejo firme la sentencia, ya está, se terminó el juicio. Si yo apelo la sentencia, entonces, en el momento de expresar agravios, tengo que traer y fundamentar el recurso concedido con efecto diferido. Entonces, cuando expreso agravio, le digo al juez: señor juez, vengo a expresar agravio porque la sentencia es malísima. Le digo todo. Pero además, vengo a explicar los motivos por qué apelé hace 5 años esa imposición de costas que el juez me la concedió con efecto diferido, y acá le vuelvo los motivos para que los trate. ¿Qué pasa con esto? Que después de tantos años de juicio, ningún abogado, o el 99%, no se acuerda de los recursos que fueron concedidos por circunstancias menores con efecto diferido. Cuando apelo la sentencia, ¿en qué me concentro? En la sentencia. A lo mejor esa cuestión menor que apelé hace 3 años, por lo general, nunca se tratan. ¿Por qué? Porque acá hay que fundarlas. Si ya pasó mucho tiempo, es una cuestión menor y tengo otras preocupaciones. Pero cuando uno está preocupado por pavadas, que después cuando viene un problema grave dice: no, eso ya no me preocupa. Bueno, esto pasa lo mismo. Cuando perdí la sentencia y estoy preocupado por ganar el juicio, ya la disposición de costas en ese incidente de negligencia ya no me preocupa. Entonces me concentro. Por lo general, lo que pasa con los recursos concedidos con efecto diferido es que casi nadie los fundamenta y quedan desiertos. El que se entera que hay un recurso diferido es el juez, que lee todo el expediente, todo de nuevo, cuando tiene que votar, y dice que hay un recurso diferido que nadie fundó, por lo general. Entonces, artículo importante 255. Si alguien lo quiere leer. Ah, 255. ¿Puedes tenerlo? Ah, no sé. Escuchen lo que dice el código y ya lo pongo a ver si hay algo que no vi. Vamos acá. Diferidas. Actualizaciones de cuestiones del pedido de apertura de prueba. Dentro del quinto día de notificar las evidencias a que se refiere el artículo anterior, en un solo escrito las partes deberán: primero, fundar los recursos que se hubiesen concedido en efecto diferido. Si no lo hicieran, quedarán firmes las respectivas resoluciones. Primero, entonces, primera parte del artículo me dice que tengo 5 días. En los sumarios tengo 5 días, en los ordinarios tengo 10 días para expresar agravios. Acá está hablando de los sumarios. Tengo 5 días para fundar los recursos concedidos con efecto diferido, que es lo que acabamos de decir.
Indicar las medidas probatorias denegadas en primera instancia o respecto a las cuales se hubiese mediado declaración de negligencia que tengan intereses en replantear en los términos de los artículos 377, 383 y, en fin, la petición será fundada y resuelta sin sustentación alguna. Entonces, en el segundo inciso, lo que acabamos de decir, si yo tengo prueba mal denegada, la tengo que replantear. El 3. Presentar los documentos de que intenten valerse de fecha posterior a la providencia del auto para sentencia de primera instancia o anteriores, si afirmaran no haber tenido antes conocimiento de ello. Esto está ligado con el artículo anterior. Si yo tengo una documentación que llegó a mi poder con posterioridad a la demanda o la contestación, o una documentación posterior, un recibo, un pago, un reconocimiento, lo que fuera, lo tengo que acompañar aquí. Sí. Exigir confesión judicial a la parte contraria sobre los hechos que no hubiesen sido objeto de una prueba en la instancia anterior. Eso va todo dentro del replanteo. Pedir que se abra la causa prueba cuando se alegare un hecho nuevo posterior a la oportunidad prevista. Y el artículo 363, o se trata de la casa que se refiere el segundo párrafo al artículo 364. Perdón. Esto es lo que vimos hasta acá. ¿Bien? Ustedes tienen que ir a consultar esto, es al 255 y todo lo que fuimos viendo hasta ahora. ¿Qué es lo que tienen que hacer? ¿Qué es lo que me dijeron los docentes que no habían podido completar la clase anterior? El 255, que es los replanteos de prueba y la posible alegación de hechos nuevos. ¿Está bien? Bueno. Nosotros ahora entonces estamos en presencia de una sentencia definitiva de segunda instancia. Lo que tenemos que saber en esta etapa del proceso es que el juicio terminó. Nosotros tenemos dos instancias. La primera instancia y la segunda instancia. ¿Hay tercera instancia? No hay tercera instancia. Lo que hay es una posibilidad de acceder a la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires cuando se dan algunos presupuestos excepcionales que seguidamente vamos a tratar de explicar. Lo tenemos que tener esto en la cabeza. El juicio terminó. El juicio terminó. ¿Por qué? Porque a medida que nosotros vamos subiendo en la escala, en este derrotero judicial, las esclusas se van achicando. Ya un juez trató la cuestión y ya un juez la decidió. Y ya tuvimos la posibilidad de que 2 o 3 jueces vuelvan a examinar la cuestión y también ya se decidió, se debatió con todas las garantías que teníamos. Ya está. Ahora, ¿qué pasa? Puede suceder que se den determinadas circunstancias que ameriten ir a un nivel superior. En este nivel superior las exigencias van a ser muchísimo más. No las exigencias formales que vamos a tener que cumplir para poder acceder a ese tribunal superior. Tribunal superior de toda la provincia de Buenos Aires y, imagínense, el tribunal de las 20 jurisdicciones provinciales de no sé cuántos millones de personas en la provincia de Buenos Aires, no sé cuántos millones tenemos ahora, pero muchos, y todo concentrado en un tribunal que hoy está integrado por 4 en la provincia de Buenos Aires también, por ausencias y por renuncias. Entonces, imagínense que ese tribunal no puede examinar en una tercera instancia todo lo que cada uno de nosotros resolvimos en Lomas, en La Matanza, en Mercedes, en San Nicolás, en Zárate Campana, en La Plata. No. Civil, penal, laboral, contencioso administrativo. Sería una especie de locura demencial. Entonces, esa instancia está para casos excepcionales. ¿Cuáles son esos casos excepcionales? Nosotros tenemos 3 recursos extraordinarios previstos en el Código de la Provincia de Buenos Aires.
recurso de inaplicabilidad de ley. Recurso de nulidad extraordinario, recurso extraordinario de nulidad Recurso de nulidad. extraordinario, y recurso de inconstitucionalidad. Principio general, ahora vamos a ir repasando con ustedes el articulado, pero el principio general vamos a empezar por el recurso más abarcativo, que es el recurso de inaplicabilidad de ley. Nosotros tenemos que tener en cuenta que cuando vamos a ir a la Corte es un tribunal de derecho y no de hechos. ¿Está bien? Entonces, lo que la Corte va a revisar es la aplicación del derecho que hizo el Tribunal de Alzada. En principio, el nombre del artículo nos va indicando inaplicabilidad de ley. Yo entiendo, para ir a la Corte, que la Cámara, en este caso, pero puede ser un tribunal de instancia única, como un tribunal laboral, la Cámara aplicó mal o erróneamente o no aplicó la ley o la doctrina legal. ¿Qué significa esto? Que los hechos, tal cual como la Cámara los interpretó, quedan firmes. Si la Cámara dijo, si los jueces de Cámara dijeron que en virtud de la prueba producida, los testigos, las pericias, el auto del demandado venía a exceso de velocidad y cruzó el semáforo en rojo, eso quedó firme. Si la Cámara dijo que la prioridad de paso del que viene por la derecha no es absoluta, sino que es relativa, eso quedó. Eso es derecho. Es la aplicación de la ley. No dijo que lo que quedó firme es que no venía que venía por la derecha, pero la aplicación de un principio queda sujeta a revisión. Es decir, los hechos que la Cámara consideró por probados en virtud de la prueba producida quedaron firmes. La Corte, cuando yo voy a la Corte como abogado recurrente, lo que yo tengo que apuntar es que la Cámara aplicó mal la ley, la malinterpretó o no la aplicó. Si la Cámara dijo que consideró probado que no se pagó una deuda, un contrato no se cumplió, eso quedó firme, el contrato no se cumplió. Ahora, si la Cámara dijo que en realidad ese contrato que no se cumplió debía de haberse, en virtud de la ley de consolidación de deudas, debía de haberse pagado, en virtud de una ley, bueno, ahí la Corte tendrá lugar de interpretar. Los hechos no, quedaron firmes. Esto es un principio casi absoluto. Casi absoluto. No todos, no nosotros. Casi absoluto. Cuando la Corte puede introducirse en los hechos, cuando la Corte puede bucear y empezar a modificar los hechos, cuando entienda que hay absurdo en la valoración de la prueba. ¿Cuál sería un caso absurdo? Yo digo que hace frío.
hay viento, están las ventanas abiertas, nos resfriamos porque hacía mucho calor. ¿Sí? No, es lo que se ríe. Si yo, los testigos, la prueba indicaba una cosa y la cámara concluyó otra. ¿Entiende? Desinterpretó la prueba. Incurrió en lo que se llama absurdo. No el absurdo que entendemos nosotros como en el lenguaje coloquial, esto es un absurdo, es una locura. No, a veces hay interpretaciones que la Corte puede entender que derivaron en un absurdo porque debería de haberse llegado a otra conclusión. Pero no porque discrepo así sobre, le creo más a este testigo que otro. Tiene que haber algo muy contundente que amerite que la Corte, aún con la limitación de ser un tribunal de derecho y aún en el marco del recurso de inaplicabilidad de ley, entre a la valoración de la prueba porque consideró absurda la posición que tomó la Cámara en cuanto a la determinación de los hechos. Obviamente, esto era la excepción. ¿Y qué hacen? La mayoría de la matrícula tratan de ir por esa excepción. ¿Y cómo terminan? En un fracaso permanente. O sea, yo tengo que demostrar el valladar que me pone la Corte desde el punto de vista formal es muy estricto. Muy estricto. Muy estricto. Entonces, la expresión de agravios, el recurso que yo planteo ante la Corte, tiene que estar muy bien fundado. Yo tengo que demostrar el absurdo, si quiero reeditar la valoración de alguna prueba, y tengo que demostrar los límites traspasados por la Cámara en cuanto a la ley o la doctrina legal. Recuerden, la ley es lo que ya sabemos todo lo que es la ley, y la doctrina legal son los fallos que el Tribunal Superior ha dictado con cierta consistencia y continuidad. Si la Corte viene diciendo permanentemente, sosteniendo un criterio, y la Cámara, desoyendo ese criterio de la Corte, votó en otro sentido. Entonces, yo puedo ir diciendo que la Cámara no aplicó bien la ley o la doctrina legal, la ley, en cualquiera de sus formas, o puedo ir diciendo que el fallo de la Cámara contraría la doctrina legal de la Corte. La doctrina legal de la Corte son los fallos que con cierta reiteración y en forma unánime y en forma sostenida en el tiempo viene pronunciándose la Corte en un determinado sentido. Eso es lo que hace la doctrina legal. ¿Es obligatorio para la Cámara fallar conforme a la doctrina legal? No. La Cámara debe fallar conforme a la ley. La doctrina legal no es ni más ni menos que lo que piensan los jueces de la Corte que circunstancialmente están en un determinado lugar institucional. ¿Es obligación de los jueces seguirla? Una obligación legal no, moral tal vez sí, porque ¿para qué voy a fallar yo en un sentido distinto al de la Corte y obligándole a las partes a litigar y ir a la Corte para que la Corte vuelva a decir lo que viene diciendo hace 20 años? Ahora, ¿los criterios van cambiando? Sí. Entonces, puede ser que yo, eventualmente, sostenga una opinión contraria. ¿Cómo se resuelve esta tensión entre lo que pienso yo y la doctrina legal? Muchas veces, para simplificar, ¿qué hacen los jueces de la Cámara? ¿Qué hacemos? ¿Dejamos a salvo nuestra opinión? Yo pienso que es así. Pero la doctrina legal, hace 10 años que la Corte, conformada de la misma manera, viene diciendo esto, yo dejo a salvo mi opinión, pero voto siguiendo la doctrina legal. ¿Se entendió esto? No es obligatorio, pero hay una obligación moral, como para agilizar un poco el sistema y no obligar a todas las personas a ir a la Corte. ¿De qué se quejan a veces del FAMI o el ANSESTI cuando hay juicios o eventualmente que se reclaman, ya falló la Corte en un determinado sentido y siguen apelando, y claro, los jubilados siguen sin cobrar, la Corte tiene 200 millones de juicios, sigue diciendo siempre lo mismo, pero siguen apelando, ¿para qué? Para que pase tiempo, la gente se muere. Entonces, ¿hay una obligación de seguir la doctrina legal? Sí.
por parte, eventualmente, sobre todo de los organismos del Estado, hay una obligación de allanarse a lo que dice la doctrina legal de la Corte, que está conformada de la misma manera y no estirar los juicios, sí. Pero es la misma obligación que tienen los jueces de fallar conforme a la doctrina legal. ¿Obligación? No. Obligatorio no es. ¿Sería bueno para agilizar el sistema y que se terminen los juicios, que se abrevien y que... Sí, sería bueno. ¿Pasar? Pasa. Entonces, cuando hablamos de recursos de inaplicabilidad de ley, tengan en cuenta esto. Ahora vamos a ver algunas características técnicas del recurso, pero piensen en esto. Lo central, lo que se cuestiona a través del recurso de inaplicabilidad de ley es la aplicación errónea o la no aplicación de la ley o la doctrina legal por parte de la Cámara. La Corte no se expresa sobre los hechos ni sobre la valoración de la prueba, salvo que la Cámara haya incurrido en absurdo en el pronunciamiento. ¿Quién lo evalúa eso? La Corte. La Cámara ha entrado en absurdo. ¿Cómo? La Cámara ha entrado en absurdo. En la valoración de la prueba. Bien. Vamos a leer el artículo 278. Que es donde empieza el recurso de inaplicabilidad de ley. Pero yo, pues esto está en el artículo, no hace falta que si hay alguna duda. El recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal procederá contra la sentencia definitiva de la Cámara de Apelaciones y tribunales colegiados de instancia única, siempre que el valor del agravio exceda la suma equivalente a 500 ius arancelarios. ¿Alguien sabe cuánto está el ius hoy? 4.100 y algo. Vamos a cerrar en 4.000 pesos, multiplíquenlo por 500. Vamos a multiplicarlo. Son millones. No son 2 millones. ¿Millones? Muy bien. 2 millones. Entonces, ¿qué nos quiere decir este artículo? Que el recurso de inaplicabilidad de ley va a ser procedente cuando la Cámara incurra en la no aplicación de la ley, aplique erróneamente la ley o la doctrina legal, y cuando el importe comprometido